Producciones Carballés presenta El legado de Borges 2.0. Un podcast de literatura para amantes de la cultura. La quimera, un relato de José Reyes Fernández que podéis encontrar en el libro Tratado contra los libros. Finalmente comparecieron los deudos, y los que se habían dispersado volvieron conjuntamente a la entrada del cementerio para testimoniarles sus condolencias y pesares. Luego, precedidos de los dolientes, volvieron todos al interior y se plantaron, solemnes, ante el sepulturero que, subido a un pequeño andamio, descolgaba la corona del nicho y la alargaba a alguien que alzó los brazos para cogerla. En grave silencio todos contemplaron cómo el sepulturero, con una esponja sucia que sacaba de un cubo de agua, se esmeraba en enlodar de cemento la lápida hasta entonces impecable. Luego se concentraba en recoger con la punta del palustre el cemento del filo de la lápida y lo devolvía, poco a poco, a un cubo. Cuando ya hubo retirado toda la mezcla, cogió la lápida, la desencajó y la volvió a depositar sobre el andamio. Luego se entretuvo en recoger minuciosamente toda la silicona del marco de la lápida interior, que era succionada por el tubo al que quitaba presión la pistola. Cuando la plancha en arcosolio quedó libre de todo pegamento, el sepulturero introdujo cuidadosamente los dedos entre los bordes, extrajo la lápida con cuidado y la dejó junto a la otra sobre el tablón del andamio. Oteó por un instante el interior del nicho, introdujo los brazos y, agarrando el ataúd por un extremo, lo arrastró hacia sí hasta hacerlo aparecer al exterior. Entonces subieron dos hombres al andamio para ayudarlo a extraerlo totalmente y, con ayuda de varios que quedaron abajo, lograron depositarlo sobre los hombros de otros 4 que se aprestaron a recibirlo y que, cargados con el ataúd, iniciaron el camino de desandar la crujía mientras el sepulturero se bajaba y quedaba expectante a los pies del andamio. En grave y silenciosa procesión desanduvieron criptas, patios y crujías, seguidos del resto de la comitiva fúnebre, hasta llegar a la puerta de la capilla, donde el sacerdote aguardaba la llegada del ataúd para deshacer, con las manos, una bendición en el aire, como si apartara una telaraña invisible. Luego el sacerdote se giró y penetró lentamente en la iglesia, seguido del ataúd y el resto del cortejo. Al llegar ante el altar de la nave central, dejaron el ataúd sobre un soporte elevado y el sacerdote, agitando en el aire el secante de un hisopo, extrajo las gotas de agua que brillaban en la superficie pulida de la madera. Luego se situó detrás del altar y encomió las virtudes del difunto en la ceremonia de una pompa fúnebre. Terminada la misa, el oficiante desapareció por la puerta de la sacristía y los asistentes se quedaron esperándolo. Los 4 hombres volvieron a cargar el ataúd sobre los hombros y salieron con él de la iglesia. Los asistentes abandonaron el templo y fueron congregándose en torno al coche fúnebre que aguardaba la puerta, hacia donde se dirigieron los portadores e introdujeron el ataúd por el portalón trasero. El empleado de la funeraria cerró el portalón. Varios asistentes se acercaron con unas coronas que el conductor recogió y colgó a los lados del coche. A continuación, se montó en el auto, arrancó y se alejó lentamente. De la entrada de la iglesia desapareció la multitud. Unos andando y otros en vehículos dejaron el lugar solitario. Una campana empezó a tañer lenta, grave y solemne. La comitiva fúnebre, encabezada por el coche de la funeraria, regresó lentamente por un laberinto de calles
hasta llegar al tanatorio. Allí se detuvo el coche y 4 hombres cogieron el ataúd y lo devolvieron al interior de la sala de velatorios, donde se congregó la gente y saludaron a los deudos que, instantes después, a solas, lloraron compungidos por la pérdida del familiar. Al día siguiente, 2 empleados sacaron el ataúd del tanatorio y, en un carro, lo devolvieron al coche fúnebre, que regresó con la caja al hospital. Llegaron con el ataúd hasta la habitación, lo colocaron sobre una cama y, con ayuda del personal sanitario, sacaron el cuerpo del difunto y lo depositaron amortajado sobre la otra cama. Luego, 2 enfermeros le quitaron la mortaja, le extrajeron algodones de la nariz, le apartaron las manos cruzadas sobre el pecho y las dejaron reposar a los lados. Después, desataron una venda blanca de sus mandíbulas y desaparecieron de la habitación. Un familiar fue a buscar a los enfermeros después de llorar un rato junto al cuerpo. Más tarde vino el médico, tomó el pulso al cadáver y certificó que estaba vivo. Una enfermera cambió el suero y miró a los familiares con gesto preocupado. El enfermo estaba inconsciente, con una respiración agitada. En horas sucesivas fue paulatinamente mejorando. Por la tarde abrió los ojos y musitó algunas palabras ininteligibles. Más tarde, su hija se esmeró en recoger lentamente, de entre sus labios, pequeñas cucharadas del caldo que iba depositando en un cuenco. Luego llegó un auxiliar y se llevó el tazón de caldo caliente. La hija le dijo que tenía que comer algo, pero el enfermo manifestó que no tenía ganas de comer. Por la mañana contó que había dormido bien gracias al calmante, luego cerró los ojos y estuvo toda la noche durmiendo. Por la tarde, su hijo estuvo un rato sentado a su cabecera hablando con él. Luego el hijo salió por la puerta y regresó urgentemente a Barcelona, de donde lo habían llamado. El enfermo, ayudado de su hija, estuvo paseando por la habitación con un batín y un pijama azul pálido. Unas horas después, una camilla, empujada por un celador, lo bajó de la habitación. Su hija lo acompañaba después de pasar 24 horas en observación. Le fueron retirando la medicación de urgencia cuando el enfermo empezaba a agravarse. Las líneas del electro no dejaban dudas. Había sufrido un infarto. Un médico encargó que le hiciesen un electro y lo auscultó y lo atendió rápidamente. Luego, el enfermo salió de la consulta con su hija y, en la puerta de urgencias, se montaron en un taxi y se marcharon. El taxi los devolvió a su casa, se bajaron del vehículo, entraron en el portal, cogieron el ascensor y penetraron en la casa. El enfermo despertó agitado en un butacón de la sala. Su hija descolgó el teléfono y llamó con urgencia un taxi. Luego regresó a la cocina. El enfermo llamó a su hija y le dijo que se encontraba mal, que le costaba respirar y sentía una fuerte punzada en el pecho. Cogió la taza vacía que estaba encima de la mesita y, aplicándosela a los labios, a pequeños sorbos, la fue llenando, hasta dejarla colmada de café humeante sobre la mesita. Su hija la recogió y desapareció por la puerta con la taza de café caliente. Se la oyó trastear en la cocina y el pitido de la cafetera que anunciaba que el café empezaba a enfriarse en el fuego. Con una regadera fue absorbiendo el agua de las macetas del salón hasta dejar la tierra seca y la regadera de nuevo llena. Se retiró con ella al fregadero donde devolvió el agua al grifo. El enfermo despertó de la siesta en el butacón, luego se levantó trabajosamente y se acercó a la mesa del comedor. Allí se sentó y manifestó a su hija que no le sirviese mucha cantidad, pues estaba sin apetito. Masticó lentamente el trozo de filete de pollo a la plancha, luego se lo sacó de la boca con la punta del tenedor y volvió a depositarlo en el plato, uniéndolo con el filo del cuchillo al resto del filete. Cuando el filete ya estuvo completo, su hija le retiró el plato y regresó con él a la cocina. Entonces le anunció: «Papá,
vamos a comer. Y él volvió al cuarto de baño, cogió la toalla, cuidadosamente doblada, y se empapó las manos con ella. Luego puso las manos bajo el grifo, se quitó la espuma y la dejó sobre la pastilla seca de jabón. Después, con el cepillo de dientes, fue retirando la espuma de la boca y cuando hubo terminado, cogió el tubo de dentrífico y absorbió la porción del cepillo que devolvió seco al vaso. Salió del cuarto de baño y se fue a su habitación. Allí permaneció encerrado durante toda la mañana. Se puso el batín y se entretuvo en deshacer su cama. Bajó a la cocina, se sentó a la mesa y fue sacando trozos de tostada y café de la boca. Cuando ya tuvo llena la taza de café, depositó la tostada sobre el plato y con la punta del cuchillo se entretuvo en quitarle primero la mermelada y luego la mantequilla. Cuando dejó limpia y caliente la tostada, la depositó en un plato, se retiró a su cuarto y se quitó el batín. Se sentó al escritorio. Había tenido un sueño extraño y no se encontraba bien. Cogió un folio ya escrito y con la punta de la pluma se entretuvo en borrar cada una de las letras y palabras que componían la carta que había escrito a su hermana, a la que no veía desde hacía ya varios años. No sabe por qué tuvo esa ocurrencia ni esa necesidad imperativa de comunicarse con ella. Era como una despedida. Cuando levantó lentamente la pluma del papel, el folio recuperó su blancura. La tarde anterior se puso a deshacer la novela que había iniciado hacía algunos años y en la que narraba la historia de alguien que había llevado su reloj de pulsera a arreglar y por error el relojero había invertido el mecanismo de las manecillas de tal manera que, en lugar de girar hacia la derecha, lo hacían hacia la izquierda, es decir, hacia atrás. El escritor Onofre Próculo Présedo estaba habituado a las dificultades de estos ejercicios literarios. Incluso, en más de una ocasión, se prestó a la dificultad de componer relatos omitiendo alguna de las vocales. Pero esta fue una novela complicada, difícil y tortuosa, ya que lo obligaba, contra la costumbre, a pensar hacia atrás, es decir, convirtiendo el pasado conocido en futuro difuso. Durante meses se obstinó laboriosamente en ir borrando, con la punta de la pluma, cada una de las páginas que había escrito, aumentando el tiempo, pero restando páginas, hasta llegar, por fin, al título, que hizo desaparecer para siempre. Y así, en potencia, se fue adentrando en su vida, hasta iniciar el tránsito de la madurez, alcanzar el desenfado de la juventud, extraviarse en las ilusiones de la infancia y llegar, por fin, al feliz momento de su nacimiento, donde desaparece y todo acaba hasta quedar reducido solo a la pulsión del latido sexual de dos torrentes sanguíneos que pugnarán por vincular sus genes entre los difusos avatares del azar. Y, superando su linaje, podemos ahondar aún más en el tiempo, remontando siglos, milenios, estirpes, dinastías, genocidios y diluvios, hasta el supremo instante mitológico y fundacional, donde el apremiante imperativo del verbo clamó, por primera vez, hágase la luz, y reinó para siempre la oscuridad. El legado de Borges 2.0. La literatura mundial en su máxima expresión. Os invitamos cordialmente a suscribiros a nuestro podcast en tu aplicación de podcast favorita, a nuestro canal de YouTube y seguir nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Si has disfrutado del contenido, deja un like y comparte. A las nuevas generaciones de escritores interesados en que sea la voz de su creación literaria, ponerse en contacto con Producciones Carballés. Tenemos una propuesta para ti.
Si eres locutor, actor, programador, técnico de sonido o tienes experiencia en los medios y estás interesado en ser parte de nuestro equipo, escribe a produccionescarballés@gmail.com. Sé parte de un gran equipo. Soy Luis Carballés, la voz que le da vida a los clásicos. Gracias por escucharnos. Hasta una próxima entrega de El legado de Borges 2.0.